Soy un consultor de negocio en TIC que su principal experiencia ha sido, pues, al menos durante los últimos 20 años, trabajar en entornos de la administración pública. Y uno de los temas que se veían en estas jornadas tienen que ver con experiencias en el sector público, que en esta breve presentación, pues de alguna manera quiero introducir para entender algunas claves de lo que es la administración pública. Con el título del desafío de la agilidad y la flexibilidad en la administración pública, la verdad es que quiero hacer un recorrido que es un verdadero desafío de la agilidad y la flexibilidad en una presentación, pero al menos voy a tratar de que veáis estas claves que quiero mostrar. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la administración pública? La administración pública es la gestión pública, es un conjunto de procedimientos. Dentro de ese círculo tendríamos una serie de áreas de soporte, pero sobre todo se distingue por unas áreas de actuación. Tendríamos los servicios administrativos de autoridad, que son el modelo clásico de gobierno del Estado, pero también tendríamos otro área que son las prestaciones relacionadas con servicios públicos como educación, cultura, sanidad, etcétera. Y el tercer área de actuación es que las administraciones fomentan el desarrollo económico y para ello invierten, subvencionan, crean infraestructuras e innovación. Realmente aquí se puede resumir un poco cuál es la actividad y su contexto son los ciudadanos y las organizaciones privadas. En un caso se interactúa con ellos, en un caso para prestar, recibir esos servicios y en otro para colaborar en conseguir sus objetivos y sus actuaciones, normalmente por medio de la contratación. Hay un elemento importante que es a lo mejor el diferencial que quiero que veamos, que son las leyes. Las leyes actúan de tal manera que crean un marco propio de la administración que no existe en otras organizaciones. Y, de alguna forma, de estos servicios administrativos de autoridad se crea el modo en el que los procesos de la administración pública se caracterizan. ¿Por qué? Porque hay unas restricciones de lo que llamamos el marco jurídico público, es decir, hay leyes, todos estamos bajo esas leyes, pero la administración, el gobierno, tiene un marco jurídico propio, que es público, tiene unas leyes especiales. Esto viene de la propia Constitución, en el artículo 103 se dice que la administración pública actúa con jerarquía y con sometimiento pleno a la ley y al derecho, es decir, su actividad está regida por leyes especiales, todo para procurar la imparcialidad y para, como garantía del servicio a los intereses generales. Y también en la parte organizativa nos recuerda la cláusula siguiente del mismo artículo, que los órganos de la administración son regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Más adelante volveremos. ¿Qué lleva este modelo, que es el clásico, por otra parte, la organización de la administración? Bueno, una especialización por funciones. Esto que hemos visto son funciones, son servicios, son actuaciones que en cada una va a corresponder a un departamento, a una caja de forma natural, porque digamos que la manera en la que la ley garantiza la mejor organización y la forma de actuar con ese aseguramiento de cumplir los objetivos, provoca de forma natural la organización jerárquica, que además en la propia Constitución recuerda, y simplifica los dos grandes macroprocesos que vamos a encontrar en la administración, la dirección y la gestión, como una ordenación jerárquica de los procesos y una especialización funcional de la estructura. Bueno, todo esto nos suena, la administración es eso, ¿no? Una especie de gran burocracia, donde, por otra parte, confrontamos también, grosso modo, naturalmente, unos elementos que, al menos en la forma, he tratado de que tengan un aspecto similar, rasgos comunes con la empresa privada. Bueno, la empresa privada tiene un área de actuación de operaciones que se dedica a la producción, las ventas, que llevan todas las actividades de comercialización, marketing, facturación, clientes, y el soporte, la gestión, presupuestos, planificación, contabilidad, finanzas, recursos humanos. En principio funciona interactuando las tres áreas de una manera, digamos, natural en base a sus objetivos, pero también tiene un contexto. El contexto es que
interactúa con los clientes, donde materializa sus resultados y se relaciona con stakeholders, que ya no son solo los proveedores, sino en el mundo complejo y global, en la economía compleja y global en la que estamos, pues toda una serie de agentes, alianzas, etcétera, que contribuyen a esa obtención de resultados. Y tenemos, en analogía a lo que hemos visto con la administración pública, unas regulaciones. Esas regulaciones son las propias leyes, pero también son la autorregulación, lo que los sectores hacen, digamos, infringiéndose normas de acuerdo pues, con grandes acuerdos privados, alianzas, incluso podríamos decir que incluso las situaciones de oligopolio, etc. Bien, el paradigma de la... Hemos sacado este sector privado porque el paradigma de la modernización en la gestión pública está basada en, sobre todo voy a destacar esta idea, un enfoque privatizador. Es decir, teníamos la administración tradicional y la modernización, que ya lleva un largo recorrido, tiene un enfoque en el que lo que se trata es de que el sector público debe funcionar como la empresa privada. Puede parecer un poco simple, pero bueno, todos asociamos que en cierto modo es así, porque pasa ya a formar, incluso en sus objetivos legislativos, objetivos de eficiencia y orientación al ciudadano, que son novedosos, que no son los que tenía. Por otro lado, hay una aplicación directa de técnicas del management como conceptos ya acuñados en la gestión pública, como la estrategia del cliente y los modelos de calidad. Esto ya tiene un recorrido, hace tiempo que se hizo y se sigue haciendo. La descentralización administrativa y desagregación de organismos se potencia, pero este es el rasgo que quiero destacar. El marco jurídico público, que obligaba a crear esa estructura jerárquica, pasa a un papel subsidiario. Sigue existiendo naturalmente porque es un imperativo, pero es subsidiario. ¿Cuáles son las restricciones de ese marco jurídico público? Pues yo diría que son las que marcarían las grandes diferencias que podemos comparar entre uno y otro, pero que existen realmente. Es decir, en la empresa privada los clientes interactúan con su poder de compra. Sin embargo, en la administración pública los ciudadanos realmente ejercen también el poder político. No es como el cliente en el sector privado, aunque sea indirectamente. En la empresa las leyes crean un marco regulatorio restrictivo, pero lo que la ley no prohíbe se puede hacer. Es un marco. Las leyes suponen en la administración una directriz de la actividad. Hay que cumplir esa ley. Y además, si esa ley detalla una directriz de actividad, hay que seguir esa directriz. Por último, los stakeholders que hemos visto antes y las empresas contratan con igualdad entre las partes. Cualquier desequilibrio, bueno, pues esa correlación de fuerzas del mercado. Sin embargo, en la administración tiene unas prerrogativas en el contrato. Unas prerrogativas fundadas en el interés público, garantizar la imparcialidad y la libre competencia. Por lo tanto, no son iguales. Hay unas diferencias. Ese esquema de modernización que trataba de privatizar el sector público, entenderlo de una manera, parece que tiene unos límites. Bien, hasta ahora parece que podemos entender que la función jurídica está ahí, existe porque lo dicen las normas y lo dice incluso la costumbre, si queremos, las leyes, pero ¿cuál es la función jurídica en la gestión pública? Realmente tiene una función, independientemente de la tradición o la bondad o no de las normas, de las leyes. Las regulaciones públicas tratan de asegurar el control de una actuación objetiva respecto a los intereses particulares. Es decir, cualquier desviación de esa actuación objetiva puede suponer que unos intereses particulares se impongan a otros en una gestión pública. Ahí es donde entra el marco jurídico. Además, procura una normalización de la organización y la actividad para cumplir esos objetivos públicos normalmente homogéneo, es decir, todas las administraciones van a tener un marco homologable y que de lo general a lo particular va a haber diferenciaciones, pero en lo general es común a todas ellas. Y por último, una función muy importante que es el control del riesgo, el control y la gestión de riesgos de su actividad interna, es decir, la administración pública puede hacer por acción o omisión cosas muy graves y muy importantes, positivas y negativas, que afectan al conjunto de la sociedad. Sin embargo, no hay que esperar a que cambien las leyes, sino adaptarlas a su uso más eficaz. Cada administración tiene que saber que las leyes están ahí, pero hay que adaptarlas.
Por otra parte, ¿qué ha pasado cuando se introduce la modernización administrativa? Bueno, pues tres ideas fundamentales. Se centra en procedimientos fundamentalmente técnicos, mantiene, no queda otra, la función jurídica administrativa, pero con carácter instrumental, sin abordar la integración. Es decir, si yo me centro en los procedimientos técnicos, lo otro se tiene que cumplir, pero no voy a tratar de actuar sobre ellos, que existan. El resultado es que aumentan los tiempos de espera de los procesos de producción del servicio público y se reduce la calidad administrativa, porque ese marco jurídico contribuye a la calidad, a esa calidad administrativa. No basta con producir el servicio, sino hacerlo con el procedimiento debido. El desafío está en optimizar sus procesos. Sería la idea fundamental de este efecto de la modernización. El resultado es que con la modernización administrativa y bajo este enfoque, esto sigue funcionando igual. Altos costes, tiempos de espera, mucho movimiento de papeles en departamentos estancos. Esto sería un proceso típico en la administración, incluso introduciendo, como tiene objeto pues la administración electrónica y determinadas incluso técnicas de gestión y de modernización. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Frente a este enfoque que hemos visto antes, la responsabilidad pública está en la función y la actividad, no en los departamentos. Esto nos daría un margen. ¿Cuál es el margen? Bueno, cojamos estos macroprocesos y dividamos la gestión y la operación. Y obtengamos un esquema donde el mantenimiento jerárquico de la dirección pública se complementa con la orientación a procesos de las operaciones de servicio. Y al descomponer las funciones en operaciones orientadas a procesos, se fijan las funciones de las áreas de gestión, que son las que diseñan, definen las políticas, pero se asignan los recursos en los procesos de los servicios públicos de acuerdo a las demandas de servicios. ¿Esto es posible dentro de la ley? Sí. Es decir, tenemos ya márgenes de diseño, pero habría que tener en cuenta esa premisa. No tratemos de implementar sin esa restricción un marco jurídico, que es el propio marco jurídico público, una operativa de servicios públicos que incluso en administraciones burocráticas rígidas, grandes, entiendo que efectivamente es aplicable. Ahora bien, ¿cómo llegar de un modelo al otro? Bueno, pues aquí vienen un poco estos principios que estamos viendo en estas sesiones, que son la gestión de la transformación abierta a todas las áreas, establecer un plan con acciones concretas y cortas hacia una transformación progresiva que permita gestionar, medir y evaluar, evitar los grandes macroproyectos, buscar stakeholders expertos implicados en la dinamización, más que en la especialización interna, crear grandes departamentos de gestión, incluso el tecnológico versus la organización o la calidad, e incluso externalizar excesivamente los procesos de servicio que obligan a perder el control. Y por encima de todo esto, la gestión TIC, por encima o en el soporte, ¿no? Fundamental. No se modifican los procesos sin una gestión tecnológica que se propone que tenga un modelo de calidad adaptado a toda la organización, no estrictamente al área TIC. Una implementación de procesos en la que las técnicas Kanban, sobre todo, canalizan la participación de todas las áreas implicadas y metodologías ligeras y modelos de desarrollo incremental que faciliten la adaptación y el control de la mejora continua. Las tres ideas en el fondo se enmarcan en la idea de que la gestión TIC no mejora aislada de la gestión corporativa. Nada más. Muchas gracias.